Las opiniones presentadas en este programa son expresión libre de quien las expone y surgen al aceptar la invitación del equipo de dirección y producción. En ningún momento comprometen el pensamiento ni la línea editorial de Teleantioquia. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. José Obdulio, ¿cómo estás? Feliz. Qué bueno. Ya Vamos a conversar después de muy ese rico. programa de la felicidad yo cambié completamente de ritmo. Bueno, te traigo una de las mujeres más valientes que yo conozco, con una particularidad. Me tuve que imaginar su cara por muchas semanas, mientras leía unos trinos geniales e importantísimos para esta ciudad, pero sin saber quién era. La historia de la ciudad ¿de qué año? Desde 2020. Desde el 2020, pandemia. Una A eso va historia asociado la trágica. pandemia, yo creo, la presencia de ella tan dura en el imaginario de los antioqueños. Te voy a presentar a Tiche, alias Gloria Jaramillo. Te lo digo al revés, porque es que ese Tiche es muy poderoso. Sí. Tan poderoso como un hombre. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Es que Tiche es una diosa, entonces seguramente, ¿verdad? Porque tomaste el nombre de la diosa de la fortuna. Era justamente el nombre de una empresa que tuve y a mí me gustan los nombres con significado y justamente basándome en la diosa de la fortuna y la abundancia fue que le puse ese nombre. Qué maravilla. Y del timón además. Bueno, yo quiero empezar por preguntarle una cosa importantísima para mí, antes de hablar de todos los temas importantísimos que también tú hiciste, o has hecho y vienes haciendo. Y es indagar un poco, cuando uno es chiquito, uno va mostrando como el talantico, ¿no? Como más o menos... ¿Para qué va a servir? ¿Cuál es su destino? Sí, o sea, yo era súper abogada de los pobres, era muy defensora de lo injusto, era muy charra. Defensora de las causas de las- justas, exacto. o sea, una valiente combatiente contra la injusticia. Exacto, y yo creo que eso determinó lo que hago hoy, ¿cierto? Trabajar en lo que trabajo. ¿Cómo era Tiche chiquita? Yo me soñaba una médica más de la familia. De hecho, empecé a estudiar medicina. ¿Cuántos hermanos o Hija tienes única. papá Hija médico o qué? única. No, la familia de mi mamá casi todos son médicos. Entonces era como, yo dije, listo, pues me gusta la medicina. Terminé el colegio, empecé medicina en el CES y terminé abogada por las cosas del destino. Teniendo más personalidad, obviamente, porque yo creo que cada carrera también tiene su personalidad y yo verdaderamente en medicina no encajaba. Entonces ahí fue donde hice el cambio, terminé estudiando Derecho y aquí voy. Eras una niña valiente, me imagino. Yo siempre he sido llevada de mi parecer. Eso que llevarme a mí la contraria, mejor dicho, terca y para donde voy, hasta la fecha. Y entonces ahora sí atemos eso con tu insurgencia o tu irrupción en el tema de las seguimiento y denuncias de esas barbaridades que ocurrieron en Medellín. Bueno, si los que algunos no sabrán, estamos hablando de una gran veedora de la administración más corrupta que ha tenido la ciudad de Medellín en toda su historia. Es un personaje clave, yo creo que en todas esas denuncias. ¿Cuál fue como ese hito que te llevó a empezar esa tarea? Pues ¿dónde dijiste, aquí me voy a tener que meter? Pues el primer año de gobierno, el año 2020, yo empecé como con todos los gobiernos, cuando un alcalde que queda no es por el que uno votó, dándole, digamos, el beneficio de la duda, sin generar angustia, porque bien o mal todos seguían como el propósito de cuidar la ciudad. A los meses ya me parecía como una forma de administrar un poco atípica y empezaba entonces el tema del paro y entonces la pandemia, ya era una cosa que uno no veía, la defensa de la ciudad que siempre veía. Hasta el año 2021 yo creo que me aguanté. Yo investigaba mucha cosita, yo decía, este personaje no es el empresario exitoso que él dice ser, porque yo siempre me enfoco primero a ver quién es el sujeto y qué cuento fue el que vendió.
Todo era Y una falacia, comenzando por las fotos de su apartamento modestísimo, Todo, cuando ya el estaba desayuno. riquísimo, después previo a las Claro. elecciones. porque él fue un altísimo funcionario de Santos, les quiero contar. Bueno, Sí, sigamos. entonces empieza el año ya 2021 y yo dije, yo quiero empezar como a mirar más a fondo eso, y ahí fue donde empecé. Yo tenía una cuenta pues de la red X, antes Twitter, muy pequeña. Yo dije, ¿qué pasa si yo empiezo como a decir cosas que estoy viendo? No me seguía casi nadie. Yo dije, bueno, a la mano de Dios empecemos a mandar mensajitos. Y así empecé, como a cuestionar ciertas cosas que yo no veía bien, de sus empresas, de su entorno, de algunos personajes, de esas autocertificaciones entre esas empresas de él que decía tener y que eran de papel. Y eso fue generando de cierta forma como una confianza en la gente, ver que estaba documentado. Yo no me atrevía simplemente a hablar, sino decir, vea, acá está la prueba, con pruebas siempre públicas, con documentos que estuvieran al alcance y que yo conocía, digamos, por mi ejercicio profesional, cómo se podrían obtener. Entonces empecé a exhibir todo eso y a mí fue llegando, digamos, una que otra persona, vea, yo veo que usted es como interesante lo que hace, no es periodista, pero desde lo jurídico tal vez esto le pueda interesar. Y ahí fue como empecé a meterme en Bueno, esto. claro, es que por ella nos enteramos los antioqueños de esto. ¿Cómo te parece que ahí en toda parte existe la caja menor? ¿Cómo es que la llaman ustedes técnicamente? Acá se llamaba fondo fijo. Fondo fijo. Acá. Que Tiche siempre fue muy técnica, era una de las cosas que a mí me sorprendía y me gustaba, y además la ponderaba mucho. Y entonces comienza a contarnos que con el fondo fijo se están parrandeando a las ciudades, están bebiendo, comiendo, no sé si lo de España también, las prostíbulos y eso, no sabría decir, pero haciendo barbaridades con la plática de nosotros, cosa que nunca había ocurrido en Medellín. Medellín en general era una administración ecuánime y austera en ese sentido. Austera pues. y eso. Y entonces comenzaste a... Yo había ya tenido, digamos, la denuncia por parte de funcionarios que el manejo que se estaba dando de esa caja menor, de ese fondo fijo, del despacho propiamente de Daniel Quintero, porque cada secretaría tenía su fondo fijo, estaba totalmente desbordado, que era irregular. Obviamente tenía información, pero no tenía la forma de validarlo como de obtención pública. Entonces yo eso sí trataba de nunca viciar una prueba, porque yo sabía que podían servir para un eventual proceso. En un momento dado llega un requerimiento por parte de la Contraloría. Entonces cuando ellos cargan la respuesta, ahí sí me dice un funcionario, me dicen, vea, acaba de llegar un requerimiento, ahí ya pusieron la respuesta, ya lo puede ver. Tenías una garganta profunda, como en el caso de Nixon. Pero como si tú no eras política. Pues no era política, pero... Pero ¿cómo te llega, o sea, cómo ¿sí? te llegaba la gente? Es un tema de fue confianza, o sea, fue generando demasiada confianza. Sobre todo justamente por esa ausencia de interés político, porque yo, y no lo tengo ni lo tendré, pues no es para nada lo que me gusta. Veían que no era que yo quisiera utilizar la información para algo más. No estabas detrás de ningún partido, De nada, de no, ningún ni interés. me sigue interesando, o sea, es una cosa en la que no quiero estar jamás. Entonces, siempre veían como eso, bueno, usted quiere dar a conocer las cosas. Entonces fui generando confianza y me fueron conectando, digamos, varios funcionarios. Hoy en día se han convertido muchos de esos en grandes amigos, personas que, mejor dicho, se pararon firmes frente a la corrupción y todo lo que estaba ocurriendo. Sí, se indignaban. Pero recordemos, por ejemplo, cuentas en Bogotá de parrandas. No, eran eso tenía unos topes de 20 salarios mínimos, pero recargables varias veces al mes. En el momento que ya se consumía el 80%, volvían y recargaban. Era infinito en todo lo que podían ganar. Y fuera de eso, topes también por compras. Entonces, si yo iba a un restaurante, yo no podía gastar más de tanto. Entonces, lo que hacían ellos era que cerraban una cuenta y volvían y abrían otra. Entonces, eran 3 cuentas, 4 cuentas. ¿En el mismo día? En el mismo día, el mismo restaurante, para poderse volar los topes. Un consumo de alcohol impresionante. Alcohol, que yo recuerdo lo de Macallan, de 700,000 pesos. Y además es prohibido, pues. La mayoría de esas compras de alcohol no se las reconocían, se las descontaban, pero más de una se filtró. Pero el problema no es que se las hayan pagado o no, que sigue el grave, sino que había un consumo de alcohol muy alto en ejercicio de sus funciones. Entonces eso es algo que también hay que cuestionar. La de Macallan, por ejemplo, que me llama mucho la atención, de esa semana. En esa misma semana estaba el proceso y estaba la imputación
por lo de buen comienzo. Entonces yo siempre he dicho que ese acto de mientras están imputando a sus funcionarios por la alimentación de los niños de Medellín, él consumiendo millones de pesos porque esa cuenta superior a $1.000.000 y bebiéndose una botella de más de 2.700.000, sí, me acuerdo que fue. y bebiéndose una botella de Macallan, mientras que sus niños de la ciudad se morían de hambre y por eso hay una imputación esa misma semana. Eso es el colmo del cinismo. ¿Recuerdas que mercaban Mercado. en Carulla, iban y compraban chitos, yo no sé qué comprarían, pero eso es una cosa que no se puede hacer. Eso es Claramente no, absolutamente... Mercaban en mercados, digamos, muy gourmet, productos muy gourmet, todos de zonas Costosos. cercanas. Habían cambiado los conceptos en los que se podía gastar ese fondo fijo, que no era, que siempre se supone que tenía que ser urgente y prescindible, pero ellos no solo cambiaron eso, sino que abrieron los conceptos. Se podía comprar ropa, marroquinería, Imagínese. paquetes de software, tecnología, Oíste, todo. Pero un sociópata como lo son ellos, Sí. que eso es totalmente definido. Algún día leemos ahí en La definición. inteligencia ChatGPT. artificial para que te des cuenta cómo coincide, cómo reaccionaba apenas, porque el sociópata se considera impune, indemne de cualquier persecución, y además incluso es que él cree que está haciendo las cosas muy bien. Cómo reaccionaba con esos, dijéramos, esos lanzazos tuyos, que además ellos mismos se expandían. Llegó un momento, yo creo que el segundo semestre de 2023, eso fue una tras otra. Y uno sentía que de cierta forma las redes sociales y la opinión terminó marcándole la agenda, porque él tenía que vivir a la defensiva. Entonces salió fondos fijos, entonces después salió lo del contrato de la Nacional y después vea esto. Entonces llegó un momento en que ya Por eso, pero simplemente, ¿qué? y renuncia y se ¿Te va. perseguían, no te molestaban No. personalmente? O... No, yo por ese lado, o sea, por el lado Quintero y su administración, más que 2 o 3 cuentas fake que salen e insultan, ¿No te los has encontrado nunca. face to face? Nunca. Era más bien como que ¿Y no te prohibían atacaban mencionarme. en las propias cuentas tuyas? ¿No comenzaban a atacarte y a hacer poco. insultos y cosas? Era como si llegó un momento que yo digo, esta gente parece que le prohíben mencionarme, porque también yo no era relevante políticamente para ellos. Habían medios... Yo creo que esa es la estrategia. Sí. Ya explicaste. Sí. Y te voy a interrumpir porque nos dice la directora que hagamos un espacio, pero seguimos con el tema. Bueno, contanos desde tu perspectiva, ¿qué hizo que este personaje se metiera como se metió? Que ganara, que tuviera ese apoyo, que no fue menor. Yo creo que nos cogió un poco desprevenidos. Ya veníamos en un ritmo de ciudad con unas estrategias cansadas, desgastadas, pero nunca pensamos que una persona retomara, digamos, todo. Yo siempre lo comparo con el baile de los que sobra. Todos los que no se sentían amparados en ciertos tipos de proyectos, ganó para mí con el voto joven, vendiendo un tema innovador, una ciudad innovadora, digamos mucho lo que la gente quiere escuchar. Y trató de recoger lo que de cierta forma no se sentía identificado con ninguno de los modelos tradicionales. Sabes, Tiche, es que en el 19 ganó la maldad y el crimen. Los personajes disruptivos, comillas, pero la verdad es que eran absolutamente anómicos e indecentes y groseros. Por ejemplo, Bogotá, Claudia López, Medellín, Quintero, Ospina en Cali. Yo no me acuerdo el nombre del de Villavicencio, pero era parecido. El de Santa Marta. El de, oiga pues la lista, Cartagena. El de Manizales, el de Cartagena era el peor. Sí, Un señor Dao que eso ya rompía eso todo. ya era... Cierto, pero no creo que peor en corrupción que el de No, acá. es que eso no lo supera. No Tengo lo una superará pregunta, nadie. ¿eso fue orquestado? No, eso ¿O es eso un es momento político del una país. ok, un contexto Un cansancio generalizado. Sí. Desgaste. El gobierno que no timoneaba la política, es decir, no era mi gobierno, pues, pero no lo timoneaba y entonces produjo ese fenómeno.
Y eso fue el crecimiento, además, de toda la corriente del Foro de Sao Paulo y ganaron sobrados. Y luego ganaron la presidencia cabalgando en eso. Porque, por ejemplo, en Medellín, el petrista era el alcalde. De hecho, se retiró para irse a la campaña. ¿Sí? ¿O fue así? Para la campaña de Upegui, pero se inmoló Upegui. y fue suspendido Y además, por apoyar a Petro. La segunda, ¿cómo era que decía? El cambio en primera. Cambio en primera, imagínate. Entonces, esa es un poco la explicación. Pero ve, una cosa, siguiendo con el tema de la corrupción, ¿por qué hubo esa empatía tan extraordinaria con un medio tan grandototo como el colombiano y con un medio que en ese momento era también es muy importante, pero que estaba tomando una fuerza muy grande, IFM Noticias? Cuando yo empiezo a publicar en mi red social este tipo de noticias, pues obviamente yo no tenía mayor número de seguidores. A mí me contacta en su momento Ignacio Penagos de IFM Noticias. Me dice, pues mira, yo tengo un medio, estamos iniciando, sería muy interesante que nos pudieras ayudar y te damos la posibilidad acá de publicar. Entonces también fue un canal, digamos, con el que yo me apoyé para publicar muchas cosas. ¿Y el colombiano cómo me metido en el El cuento? colombiano, cuando llega Luz María, conozco a Luz María, pues me hacen el contacto con Luz María, ella me llama y me dice, nos gustaría que nos ayudaras en algún momento con algunas investigaciones también. Ayudé en algunas. Contales un poquito, no sé si María Clara introduce el tema de Agua al Viva, ¿lo conoces bien? Sí, pero sí, y sobre todo que lo expliques así como, porque como tiene, no sé, no solamente tiene tanta... Con plastilina. Sí, y sobre todo cuando uno pues ve a Daniel Quintero hablando del tema, pues y defendiéndolo y tirando el agua sucia a otros. Él no se defiende, él ataca. Exacto, pero digamos que tiene una posición como, pues yo no sé si alguien le cree, es probable, o sea, y quizás esos temas, como ahorita lo hablábamos, son muy densos. Sí. Y cuesta mucho, pues, como a la gente quizás tomar posición. O sea, Claro. ¿cómo lo hacemos como Sí, el digerible? tema es un tema muy técnico, un tema donde un particular, una zona de la ciudad, era lo que se llama el espacio público proyectado, entonces con ese lote no se podía hacer mucho, no se podía hacer más que entregarlo de cierta forma al distrito, al municipio en ese momento, bajo una figura que se llama suelo receptor de obligaciones urbanísticas. Entonces se hizo un avalúo en su momento, el dueño fue el que formuló la propuesta para entregarlo, así se hizo, se aceptó en la primera administración de Federico, con todo el proceso que nunca tuvo, digamos, una mano alzada a decir esto no está bien, se llevó todo el proceso. Estas personas presuntamente, digamos, tienen unos vínculos con unos políticos cercanos a Daniel Quintero. Llega la administración de Daniel Quintero y entonces ya empiezan a formular otra propuesta de decir, bueno, primero que todo, reevaluemos el lote, el avalúo da mucho más alto, entonces la primera propuesta es paguemos el excedente, o sea, se iban a sacar más de 40 mil millones de pesos en cash para dárselo a ese particular. Increíble. Obviamente los funcionarios de carrera que, mejor dicho, se les debe la vida en el distrito por lo que hicieron, dijeron, eso no es posible. No, si es posible, venga, entonces, venga, que es que ellos nos van a demandar, tenemos que hablar. No, eso no se va a hacer así. Fueron a una conciliación, veas que ustedes ¿Y no lo echaban, no podían echarlo o qué? No, son No, de carrera. los de carrera no. Ah, eran de carrera. Empezaron a pasar funcionarios de libre nombramiento y remoción puestos por Quintero, donde decían, sí, verdaderamente no se puede, al que decía no se puede, para afuera. Y ponían otro, y quemaron secretarios Estamos y hablando de subsecretarios 40 mil millones de pesos de robo. Sí. Era un robo de Entonces, 40 primero se los intentaron sacar en cash, no se pudo. Después, venga, entonces hagamos una cosa, entreguémosle el lote y se lo volvemos a comprar. No, es que tampoco se puede. Entonces empezaron con todas las figuras hasta que por allá dijeron, bueno, si no podemos hacer ninguna transacción con el lote, entonces anulemos el negocio inicial. Anulemos la escritura inicial, no, es que tampoco se puede. Entonces encontraron una figura que era la resiliación, donde sencillamente deshacían, digamos, la adquisición inicial por parte del municipio y así anularon la escritura inicial unilateralmente bajo una figura de resiliación que el bilateral, es un tema pues jurídico ahí, pero se devolvió el lote en 2022 y ya después en 2023, que ahí es la metida de pata de él, digamos la que le compete a él porque
ahí se venían arrastrando ya funcionarios, ahí ya se iban arrastrando cabezas de funcionarios, secretarios, subsecretarios, directores técnicos, y llega en 2023 y él dice, bueno, yo tengo que no solo devolvérselo, sino que necesito que eso le valga a él suficiente y que fuera de eso puede hacer algo con eso, porque si sigue con un lote que no se puede hacer nada, entonces lo que hace es que firma un decreto que le compete solo al Consejo de Medellín y ese decreto le cambia el uso de suelos. Entonces le dice, vea, esto con lo que usted no podía hacer nada, ya puede hacer lo que quiera. Entonces ahí sí, le quedó valiendo, tome su lotecito, qué pena haberlo Y desgastado entonces, estos años. como construya. siempre, usando la palabra tecnología. El gran fraude. Era en principio el lugar donde se iba a construir el supuesto Valle del Software, entonces eso iba a tener de todo. Cuando ya se dijo, no va a haber plata para eso, usted no le va a entregar plata, eso no se va a construir, no, entonces venga, se lo devuelvo, pero entonces ya que construya él. Entonces se benefició un tercero con esa decisión, una decisión que tuvo todos los vicios. Él, y algo muy importante, él no se calla nada, Daniel Quintero no se calla nada. En 4 años jamás mencionó temas de, digamos, de ilegalidades de Fico con relación a ese negocio inicial, jamás. En 2024, cuando dicen hay un hallazgo, hay un proceso penal por un tema Ahora que se llama sí. Aguas Vivas, ahí dice que se le ocurrió toda la idea. No, porque es que no lo hablaba, es porque se lo inventó. Se los inventó. Él es sobre la invento. marcha, él es sobre la marcha. Bueno, ese tema lo tiene subyúdice y ojalá pues la justicia proceda. ¿Cómo lo porque- ves? Yo lo veo muy fuerte. O sea, lo muy ves, fuerte, lo ves. Muy fuerte. Es que es un tema muy técnico. Muy fuerte desde el que- punto de vista de la justicia. Sí, o sea, Sí, muy... la- es un tema muy objetivo. Pues es un me tema estabas, muy Sí, no hay- objetivo. exacto. casi me estabas haciendo dar un patatús, pensé muy fuerte a él. No, muy fuerte a favor faltaba. de la verdad, pues, y la sí. justicia. Sí, es verdaderamente un tema muy objetivo. Entonces, cuando los temas son objetivos, que no hay Oíste. matices. Sí. o sea, no- Buena Cero. noticia para todos los televidentes, porque aquí la gente quiere justicia y resarcimiento. Ese tema de buen comienzo, ¿no te exacerba el ánimo cuando dices o repetís la historia y se la contás a la gente? Pero oye, entonces ese tampoco, ese sí no es tan objetivo, o sea, o eso tiene matices porque no se desarrolla tampoco. Ese, No, sí, ese pero- tiene un mundo de condenados, ¿cierto? Sí, ese ya tiene Sí, mucho pero Lo impacto. que pasa es que pero- él no firmó, pero de todas maneras es su administración. Sí, es Entonces, que- contanos. Es que acá hay un tema. Los alcaldes siempre tienen delegación, ¿cierto? Entonces ellos delegan en los secretarios. Entonces hay que ver en cada caso quién es el ordenador del gasto, quién fue el que firmó el contrato, quién fue el que firmó el decreto. Entonces uno siempre quisiera verlo a él en todo, sí, pero hay que ser muy consciente que la responsabilidad penal es individual y es individual del sujeto que firmó, que tomó la Eso, decisión, por que eso, ordenó el gasto. pero eso era él. Sí. Y la verdad es que lo que más duele es un programa de formación de los niñitos de cero a, ¿cómo es que se dice? De pero siempre. La primera infancia, sí. Eso. Sí, de 0 a siempre, desde O sea- madres gestantes y lactantes, o sea, eso es súper lindo. Una cosa que le están robando a los niñitos, a los bebés, antes de nacer incluso, No se puede ser más descarado en la vida. ¿cierto? No se puede ser más descarado. Y eso hace que sea un buen momento para cortar, Cortar. y seguir en otro segmento. Bueno, ya hemos hablado de algunos casos puntuales. No sé si vas a repetir alguno de esos, pero la pregunta es, después de tu ver en tu ejercicio profesional casos de corrupción de todas partes del mundo, pues de acá, no sé, ¿cuál te sorprendió? O sea, ¿cuál fue uno que tú dijiste, pues yo no me imaginé que esto fuera a pasar? Por la forma, por no sé si súper maquiavélico, pues como muy decimos en estructurado. Antioquia, bueno, esa parada no se la sabía nadie. Exacto, Ah, como que dijiste como, pues es en serio. A ver, a mí lo que me sorprende es que todo haya sido al mismo tiempo. Sí, porque uno veía muchos escándalos de corrupción de una u otra administración en el país, pero eran el escándalo del contrato tal o de la entidad tal. Pero acá yo terminé conociendo entidades que yo ni me acordaba que existían por escándalos de corrupción que se dieron al interior de ellas. O sea, no hubo una sola Que se salvó. que no tuviera su escandalito.
Entonces, Ellos lo que... entraron, sí, ellos llegaron a entrar a saco. Pues te acordaste de Metroparques. Sí. O sea, era casi que cogieran el mapa y Uy, dijeran qué perro. Hablarnos un poquito de Metroparques y esa cosa de La cartelización, o sea, acá hay un tema muy, digamos, no es nuevo, es un tema que es sabido y yo lo llamo siempre como el mercado negro de las personas jurídicas. Uno encuentra en temas de corrupción que aparecen empresas, todas relacionadas entre ellas, empresas con cierta antigüedad. Entonces se da mucho en estas contrataciones que tiene el político amigo que le va a dar un contrato y yo digo, bueno, me vas a dar el contrato, pero no me sirve crear ya una empresa. Pero alguien tiene una empresa con cierta trayectoria, con un NID viejito, que me la vende, yo le cambio el objeto social, le cambio la razón social, ya soy gerente, entonces ya te la presento como una empresa con mucha trayectoria. Esto es algo que se repitió mucho en todas las historias de Daniel Quintero. Este mercado negro de entidades sin ánimo de lucro, de empresas recicladas que antes eran de otras personas con otros objetos sociales y que las pusieron muchas veces a bailar en temas de contratación. Y siempre eran como de grupos familiares. Eso se ve en Metroparque, eso lo vimos en PP también, que es un caso yo creo que el más grande que se viene. Ruta Presupuesto N sí que da participativo. tristeza, ¿no? Todo, ¿No todo te es que- exacerba mucho pensar en Sí, porque es que era una entidad comunidad de que para bienes? nosotros era, sí, era de mucho orgullo, era algo importante. muy bonita. Sapiencia aquí con Nuestra Señora. Sapiencia. Ay, Todo, sí. todo se lo tiraban. Es que todo lo más ¿Oíste cómo es esa de neural. el Parque Norte? No, no es el Parque Norte, sino donde hacemos pues la Feria del Libro y todo, se me olvida el nombre, Jardín Jardín botánico. el Jardín Botánico era una entidad Ah, eso que son- le prestaba servicios al municipio en un tema crucial en donde nosotros somos reyes en el mundo, Sí. que es el manejo de la Jardinería. jardinería, la más La orgánica limpieza, y sí. todo eso. Contanos un Ese poquito. contrato yo creo que fue uno de los primeros detonantes para muchos, ¿sí? Cada uno tiene como Detonante un en el momento. sentido que dijeron, parajo, Sí, pero pasa ¿cómo es algo. esto? Sí, sí, sí. Cada uno tuvo como un momento. Ahora les digo cuál fue como mi momento que yo dije, ¿qué está pasando? Pero ese fue un momento en que todo el mundo dijo, pero ¿cómo así el jardín botánico, al que todos queremos, todos amamos? ¿Cómo así que le van a quitar el contrato y se lo van a dar a alguien más? Y ahí Un señor pues del suroeste. del suroeste por allá de Andes, y hoy en día lo que más indignaba a la gente era ver los jardines feos, las cosas sucias, que nosotros nuestra tacita de plata era un orgullo. Entonces ver eso, que Era un cualquiera orgullo y no diría, era exageración. no era exageración. No, si todo el mundo se sorprendía cuando venía. Claro. Entonces para un país a ver que le digan, ay, cómo está de sucio Medellín, eso era una humillación. Sí, Entonces sí, era sí. como si fuera a propósito, vea, ustedes se creen mucho, entonces, y uno veía también, y hay una parte importante, la falta de arraigo de muchos de esos personajes que ni siquiera eran de Medellín. Hablemos un poquito de eso, por esto. Es que eso es una banda que se formó en el gobierno de Santos y que se vino a Bogotá, a Medellín y se la tomaron a saco, los metieron, por ejemplo, las empresas públicas de Medellín, hablamos ahora un poquito de las empresas públicas de Medellín. Entonces unos tipos que nadie conocía aquí, una empresa emblemática, la empresa mejor manejada como empresa pública, o sea, capital público de pronto del mundo, de pronto. Puede que esté exagerando porque va por el norte de Europa hay cosas también muy ejemplares. Y esos tipos la tomaron, pero Sí. eran unos tipos de Cúcuta, de Bogotá, de por allá de Y sin de pergaminos, Cali. porque no importa dónde sean, pero sin No, pergaminos. no, y sí importa porque es que diéramos... Falta de arraigo. Exacto, y la pertenencia es muy importante en la administración pública. No estoy diciendo que no sea bueno importar Y personajes que muy tengan calificados, idóneos, claro, que sean pero idóneos. No, y hablando- verdaderamente una de las cosas que uno ve acá es que trataron de atacar cada uno de nuestros símbolos y EPM era la joya de la corona. Contanos de eso. Y era fuera de eso una de, digamos, de sus discursos de campaña, el tema EPM, el tema Hidroituango. Y una de las primeras cosas que tratan de hacer con EPM, porque EPM lo protegía mucho el tema del gobierno corporativo, fue atacar el gobierno corporativo. Claro, eso fue primero. Un día cualquiera apareció una entidad sin ánimo de lucro X, dizque demandando el gobierno corporativo de EPM para tratar de destrozarlo. Por favor. Acuérdate, desbarataron la junta de EPM. O sea, entonces uno dice, y eso terminaron haciendo con cada uno de nuestros Y símbolos. se trajeron dizque unos prohombres de Bogotá, que a Luna, que a el ex magistrado no sé qué. Un desastre. la rotación de gerentes que tuvo EPM, uno tras otro sin cumplir. Y a mí la gente me decía, pero ¿el por qué pone muchas veces de directores de las entidades descentralizadas y más gente que no cumpla los perfiles? Él no necesitaba primero que todo que cumpliera ningún perfil.
Fuera de eso, con que estén 2 días, en esos 2 días firman esta vía y la otra. Así al tercer día se lo saquen, no le importa. Entonces, no necesariamente él necesitaba ni que cumpliera, ni que fuera gente competente. Es más, la mayoría de gente que terminó siendo secretarios o subsecretarios de despacho eran gente que nunca en su vida hubieran podido llegar ahí, Y por mérito propio. cierto, y sobre todo una secretaria él está llenando las cárceles de exsecretarias, unas mujeres seguramente decentes que Y de un momento a jóvenes, otro ¿no? entraron Muy a jóvenes. Hay un a tema. corromperse. ¿Qué el pasa mal ahí ejemplo, con, no ¿qué sé, pasó la ahí? cultura o Hay un los tema valores? que Eso. uno podría percibir desde cierto punto de vista como una instrumentalización también de unas mujeres. Si uno hace la cuenta entre imputadas y pliegos de cargos, es Fiscalía y Procuraduría, tenemos Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Gestión Humana, Secretaría de Suministros, Secretaria General, Directora del DAGRED, Directora de Metroparque, Directora del INDER, 2 subsecretarias. Entonces nosotros La tenemos privada, una ¿te cantidad. ¿Cómo así? O sea, La son autoridad- más mujeres que hombres Sí, imputados. de sus centros de poder, si llamamos directores de las descentralizadas y secretarias, estamos hablando que hay un ramillete, como decían antes de los reinados. Entonces uno dice, ¿hasta dónde, independientemente del tema de responsabilidad, si hubo culpa, si hubo dolo, pero hasta dónde muchas de estas mujeres eran instrumentalizadas? Porque muchas de ellas incluso eran parejas legales o por debajo de muchos de los hombres del círculo de poder, que apenas ahora estamos viendo caer, apenas ahora estamos viendo como que los que reconocíamos como figuras de poder están siendo tocados. Los fue tocado. determinadores, diríamos, los Sí, abogados. los determinadores. Pues yo creo que esa hipótesis tuya tiene tiene No historias. es Tiene historias. antifeminista, No, no estamos no, diciendo yo lo que que es que la creo, mujer... pues conociéndote también lo que creo es que tiene un soporte pues en No, en y cosas eso y uno lo cuentos ve. que tengas pues. Yo me puse a hacer en estos días la lista y yo veía. No, pues es que la acabaste de verdaderamente hacer y estoy aterrado además de la memoria que tenés yo- de... no. Tenés el mapa completico. Sí, terminé Hombre, conociendo. yo sufro mucho, pues, una cosa, uno sufre por lo colectivo. Nosotros ya debiéramos estar disfrutando pues de la producción de las 4 turbinas de Hidroituango. Pasó lo que pasó y los errores que se han cometido, pero ¿cómo es el cuento de que estos señores se traen unos chinos a reemplazar a una de las mejores empresas del sector de la ingeniería, que además era antioqueña y que además estaba sentada allá y que tenía una experticia enorme? ¿Cómo fue eso? La estigmatización que este hombre hizo de la empresa antioqueña. ¿Y cómo hacía? todo lo que Pues fuera. yo no lo recuerdo. Acá había un tema de un discurso también de, yo diría, antioqueñidad. Y antiempresarios. Sí, antiempresarios. Empezó a estigmatizar, o sea, nosotros nos sentíamos orgullosos del empresariado paisa, sin importar Pues la sobre forma. todo con respecto a las empresas públicas de Medellín, que recordaba que ahí hay un nombre muy grandioso, grande, enorme, que es Calle Restrepo, que le da toda esa personalidad, esa fisonomía a esa empresa. Y eso va unido, acordate que también aquí el sector público era un nutriente de la gerencia. Nicanor fue gobernador, Gaviria Gutiérrez fue alcalde. Y acordate, por ejemplo, cuando tuvimos aquí a Alberto Hoyos de Noel, pues, o sea, cuántos años generando no solamente empleo, sino bienestar, una de las empresas Eso. catalogadas que Y genera más entonces, ¿qué? bienestar y felicidad. Genera empleo. Dale, y te voy a hacer una última no, porque todavía tenemos un segmento, creo. Sí. De política, que vos sabes que ese es el tema mío. Ahora te quiero preguntar sin comprometerte. No, es que lo que ha movido el desarrollo en Antioquia es el empresariado paisa. O sea, Sí, la pero generación de ¿cómo empleo. mete a los chinos? Explícanos un poco cómo logra hacerlo. No, es que, y esto se hizo en muchas entidades, yo creo que no solo estamos hablando de ese contrato, él terminaba demeritando, terminaba descalificando empresas, estigmatizando empresas, solo para poder incursionar y traer lo que él ya tenía prenegociado. Ya. Obviamente el empresariado paisa muchas veces se le paró Cuando en las de decimos atrás. prenegociado. Sí, cuando decimos prenegociado. Y uno lo veía, uno de los primeros escándalos que hubo, por ejemplo, fue el tema de aquella venta que querían hacer del lote de Carabineros. Uy. Y se supo terrible. por qué, porque se le ofreció a alguien del empresariado paisa que le dijo, ¿cómo se le ocurre? Si se la ofrece a uno de esos chinos, no nos hubiéramos enterado. Pero se la ofreció a alguien del empresariado paisa que dijo, olvídese, y nadie decente de la ciudad de Medellín le va a aceptar ese negocio.
Y así mismo se fue encontrando con personas, entonces que dijo, esto no me van a hacer caso, entonces venga, Voy por otros. voy a reemplazar. Yo siempre he dicho que él trabajó mucho con temas de, digamos, generar realidades paralelas. A él no le servían los funcionarios de carrera porque era gente con experiencia, con conocimiento, que no iba a permitir que las cosas pasaran. Entonces él creó un modelo de administración paralela basada en contratistas y en personas de libre nombramiento y remoción que estaban usurpando funciones muchas veces de los funcionarios públicos. A él no le servía un empresariado que no estuviera arrodillado a él o pagando presuntamente coimas. Entonces, ¿qué pasa? Estigmatizo esto, voy a manipular la contratación de forma tal que traigo a los que a mí obedecen. Y entonces ahí todo se llenó de gente que simplemente hacía caso. Ahí perdimos 1 año y medio de producción de energía eléctrica, que hoy supone el 17% de la energía posible. Vamos a hacer otra pausa y te voy a hacer una pregunta sobre el tema político. Te pongo, dijéramos, como las circunstancias de su elección. Él venía de Bogotá, de una gestión que evidentemente tenía unas sindicaciones y tenía unas señales muy graves de corrupción. Llega como candidato, no sé qué fuerzas lo apoyaron, no recuerdo, yo estuve un poquito distraído de esa campaña, pero sí vi que el empalme supuso prácticamente una unión de esos empresarios a los que él quiere destruir, porque él sigue activo. ¿Qué pasó ahí? Ingenuidad, por ejemplo, desinformación, oportunismo, ser empresarios prebendarios, bueno, en fin. Yo diría que alguien con una capacidad camaleónica como la de él, los engañó. e histriónica como la de él, es capaz de montar cualquier escena que necesite. Y eso incluye tomarse una foto abrazando toda la institucionalidad de Medellín, la necesitaba y la iba a tener. Durante el tiempo que él quisiera. Pudo ser una semana, pudo ser 1 año, duró muy poco. Yo creo que después de la foto no son muchos los que quieren decir que salieron en ella. Ahí quedan las redes sociales para recordarnos. Fronditas. Pero al mismo tiempo, por parte de la buena fe de toda esa institucionalidad, nunca jamás nos imaginamos que fuera a llegar un alcalde con esa capacidad y sobre todo con ese dolo, porque es que era dolo lo que traía para destruir a Medellín. Había una verdadera intención. Pero eso era factible, es que para eso somos los analistas políticos, pues decentemente. Él era un personaje de la farándula más baja de la política antioqueña, porque él ya la había hecho. ¿Te acuerdas que fundó un partido del tomate, que era un partido como un DAO? Luego se metió al conservatismo y lo derrotaron. Y en fin, el Por eso libro, había antecedentes, pues. no, y además los partidos conocidos. Y además él hablaba con la gente que él venía por lo de él. Sí. ¿Qué les pasó? Sí, extrañamente uno ya habla con gente y dice, no, él tal día dijo que él ya no le importaba. Por eso, y entonces. Tal día dijo que venía a hacer daños, tal día. Y entonces. Y se quedaron callados. Ahí es donde uno no entiende qué pasó. O tal vez, digamos, no fuimos mucho lo suficientemente conscientes del potencial que tenía. Él sí supo leer. Yo creo que él eso manejó es por un ahí. tema de redes sociales. Entonces todos seguían en una política tradicional, en ir, abrazar, cargar el muchachito, abrazar el viejito, el tamal, lo que fuera, pues de la política tradicional. Él entendió que el tema era digital. Buscándole alguna virtud, si es tan poderoso y tan capaz en ese tema de las redes y del manejo tecnológico. Yo no creo que sea poderoso, pero en su momento los otros fueron muy débiles. Y desafortunadamente siguen siendo débiles en su discurso. Todos los otros que surgen. Gloria, yo creo que es muy importante, pues lo que estamos hablando, eso es mirar para atrás, pero yo sí creo que es muy importante hacer un análisis para que esto no nos vuelva a pasar. ¿Qué podrías decir? O sea, ¿de qué nos tenemos que cuidar? ¿Qué tenemos que ver? Porque tu participación a todos, yo creo que nos cuestiona mucho
a veces la pasividad, y a veces pensar que todo va a estar bien, y a veces pensar que es que los antioqueños somos lo máximo, entonces todo va a seguir igual, ¿cierto? O subestimar, yo le decía ahorita a José Obdulio. Entonces subestimamos porque quizás a veces pensamos que tenemos una superioridad intelectual y eso nos mata, Que en porque no política- vemos la habilidad del otro para otras cosas como las que acabaste de mencionar. O sea, yo creo que estamos en un momento de país, pues, de país, de hecho, donde tenemos que hacernos esa pregunta, todos, todas las edades, todos los estratos, todos. ¿Qué tenemos que hacer para que no nos vuelva a pasar? Porque hay que construir. Pues yo creo que ya tenemos clarísimo qué pasó, pero ¿cómo hacemos? Y te complemento, él está marcando el 10% entre la izquierda cuando hablo de candidaturas presidenciales. Es decir, en el país todavía no saben la clase de personaje que tiene el petrismo. Así es. Yo creo dos cosas. Uno, la pregunta que tú me hacías, para mí es muy importante que seamos conscientes de que la ciudad y el país necesitamos buenos ciudadanos y no convertir los buenos ciudadanos en políticos. Porque uno empieza a hacer este tipo de cosas, yo creo que las veces que más rabia me da es cuando me ¿usted por qué no se lanza? No, hombre, déjeme ser buena ciudadana. O sea, los buenos ciudadanos se necesitan, es un deber social, lo tenemos que hacer porque es el deber de todos. Pero no por eso tenemos que meternos en política. O sea, a las ciudades y al país entero le faltan buenos ciudadanos que lo hagan porque es el deber ser, no porque tienen una agenda oculta. Porque es muy fácil denunciar cuando se quiere tener una plataforma política, es muy fácil tener una veeduría o estar denunciando porque tenés un interés económico, pero porque es el deber ser y porque todos los ciudadanos lo deberíamos hacer, rara vez pasa. Y no necesariamente deberíamos tratar de ungir políticamente a las personas que simplemente quieren ser buenos ciudadanos. Entonces, por un lado, faltan buenos ciudadanos que lo hagan porque debería ser así, debería ser el deber ser de todos. No la excepción, debería ser la regla. Y por otro lado, yo creo que esta historia de Quintero nos dio duro al ego de los antioqueños. Nos creíamos invulnerables. Es que los países, pues vino uno, nos trajo gente de todos lados, nos dio sopa y seco y nos dejó viendo un chispero y se llevó la platica para otro lado. Y si uno ve su círculo de poder, él era uno de los pocos paisas. Entonces había gente de santandereana, había gente bogotana, había caleño, había y él era el centro de todo, pero él ni siquiera tiene arraigo en Medellín. Él hay veces montaba fotos de zonas que él ni siquiera conocía. Él hablaba como que fuera la primera vez que se había hecho cosas que ya se habían hecho 20 veces. Él no tenía conocimiento de su propia ciudad, pero nos creíamos invulnerables. Entonces, ser conscientes también de nuestra propia vulnerabilidad. ¿Te acuerdas, hablando de eso, tenía un apartamento todo raro de unos rusos, era? O por allá en el poblado donde atendían los negocios de ellos. Una cosa extrañísima. Hay muchas historias raras que uno no sabe. Por ejemplo, esa historia que contaste del lote de los carabineros era un apartamento con sillas Rimax en el mejor sitio, o sea, un apartamento de 600 metros, un penthouse, y los escoltas, y eso hubo también unas historias de escoltas muy raras, ¿cierto? Sí. Con bala de pronto entre ellos y cosas así. No sé hasta qué punto, pero sí había un tema en el que se cruzaron ciertas barreras entre protegido y protector que no se deben cruzar, sin entrar en mucho detalle, y que hizo también que fuera una cosa típica. Y se veía, por ejemplo, mucho en los fondos fijos. Gran parte de esos gastos de fondos fijos del despacho del alcalde eran su grupo de la caja menor, insisto. Era su grupo de escoltas. Era de su grupo de escoltas. Entonces tenían cuenta abierta en varios restaurantes y parte del problema de eso era que como era un fondo reembolsable, entonces cualquiera que llevara una factura y que tuviera el chulito, le reembolsaban eso en efectivo. De ahí que aparecieron facturas de gente de mercados de su casa, que incluso una vez recuerdo que el colombiano publicó una compra de un producto X en una casa, porque aparecía la dirección de la casa que habían pedido a domicilio, y la persona llamó a decir, yo no tengo nada que ver con fondos fijos de la alcaldía que hace la factura de mi mercado en los fondos fijos del despacho, y eran porque recogían de almacén SB y llevaban allá que le reembolsaban en cash. Entonces se volvió la forma también en que todo el que quería tener en efectivo lograba meter una factura en los fondos fijos reembolsables y salía con efectivo. Lo que estás diciendo es que robaban a todos los niveles. Eran grandes, en lo medianos, grande y en lo chico. Microempresas corruptas. A todos los niveles. Pequeñas, y eso te obliga también, te ayuda también a mantener a todo el mundo contento.
Sí, Entonces ya la gente no solo tiene su salario, ya tiene un extra. Un y extra. genera complicidad, y Genera entonces genera complicidad. silencios. Sí. Y cada vez, mientras más gente vas incluyendo en tu red de corrupción, a más gente tenés que comprar. Y mientras a más gente tanto, tenés que- abandono completo de las obras públicas, abandono completo de la salud, de la educación. Creo Todo que lo básico. el actual alcalde lo que está poniendo es orden. En los colegios acabados, las canchas acabadas, todo acabado. ¿Qué hacemos con los jóvenes? Pues yo que trabajo con jóvenes y es tan importante para mí este tema de valores, pues y de generar esta conciencia que a veces los jóvenes están muy alejados de la política. ¿Qué hacemos con ellos? Pues ¿cómo te ha ido, por ejemplo, al relacionarte con ellos y a contarles estas historias? ¿Qué experiencia has tenido de pronto en redes que alguno... Te han invitado, pues, por ejemplo, a universidades a hablar y a contar tu experiencia. a como crear con los equipo? jóvenes, ¿cómo los abordamos que sabemos que fueron Yo protagonistas siempre he tenido en buena esta elección? relación con los jóvenes porque yo fui docente hasta hace 4 años, sí. Por temas de salud dejé la docencia, pero yo fui docente por 10, 15 años, entonces mi relación con los jóvenes, digamos, siempre ha fluido muy bien. He tratado, y en estos momentos estoy en conversaciones con algunas personas que me gustaría empezar a hacer como grupos para enseñarle a la gente cómo hacer veeduría desde lo ciudadano. Importante. Insisto, no en lo político, a mí no me gusta la política, pero sí en lo ciudadano, de poder juntar líderes y jóvenes, de decirles, vean, usted puede buscar así, usted puede... Obviamente, en mi caso, pues yo tengo una experiencia más de 20 años en temas jurídicos, pues que no tengo cómo transmitírsela en 2 segundos, pero sí decirle, la mayoría de información es pública, ustedes las pueden buscar, ustedes pueden levantar la mano. Exactamente, Y es que lo analizar. importante es conocer la fuente, ser capaz de Claro. ser analítico, saber manejar, dijéramos, cierta imaginación y cierta capacidad. Entonces, Bueno, y no, porque no formas como un equipo de seguidores tuyos, eso se llama epígonos tuyos, que Muy sigan tu importante. huella y que... No, y todos esos Yo- ex alumnos tuyos, pues, hoy en día que la deben ser mayoría son superfans. ingenieros o abogados. A mí lo que yo quiero hacer esto muy desde ciertos grupos, sí, como de liderazgo. Entonces he estado hablando como personas que tienen, digamos, como cercanía con varios líderes sociales y le he dicho, sobre todo quiero un enfoque también mucho en mujeres que sean líderes sociales, porque ahí sí vi una falencia. Cuando las mujeres de cierta forma alzamos la voz, hasta cierto momento, muy rico que ella denuncie, pero si seguís alzando la voz, es que una loca histérica. Y eso es lo que me ha llevado a mí muchas veces a recibir ataques, ni siquiera por la denuncia y por los afectados de la denuncia, sino por los que sienten que yo sigo encima de los procesos. Entonces, esto me ha llevado a entender un poquito lo que viven muchas veces mujeres que tengan ciertos liderazgos en lo político. Entonces, me gustaría mucho empezar, tener como ese piloto, que ya lo he estado hablando con varias personas que lo vamos a organizar, de enseñar a hacer veeduría con grupos de mujeres que tengan liderazgo social, liderazgo ciudadano. Sí, pero sabes una cosa, es que es una enseñanza muy importante esta. Acuérdate que ustedes intentaron, pues los que estaban viviendo eso, la revocatoria, y yo creo que hubo una dicotomía entre los que sabían, los expertos, los técnicos, porque lo tuyo era muy técnico, y los que estaban obsesionados con la figuración política. Sí. Y de pronto eso generó la catástrofe, porque eso fue una catástrofe. Y, Sí. yo quiero despedir a Gloria con una cosa que se la dije ahorita a José Obdulio, pues que además te quiero felicitar por eso. Porque yo creo que personas inteligentes, geniales y que sean capaces de hacer un trabajo juicioso y tan técnico como el tuyo, pues yo creo que puede haber. Pero tú tienes una magia muy grande y es la capacidad de comunicarlo impecable, hasta con humor. Y yo te quiero felicitar porque muchas veces las cosas muy importantes no logran ser bien comunicadas y no llegan donde tienen que llegar, pero tú combinaste las dos y nos hizo literalmente a todos sentarnos a comer crispetas y a ver No te vi en la red YouTube, ¿por qué no te has metido ahí? Yo creo que valdría la pena que te dedicaras un poco a eso. Yo no he querido, aparte de todo, no he querido ser muy visible. De hecho, yo no tengo fotos Se de nota. perfil. Cuando me invitan a algún medio, pues soy feliz de dar a conocer información, pero no he querido que eso, que el ser visual o algo tenga alguna relevancia. Yo No te quiero que siempre obsesiona la fama. no. Para mí yo quiero seguir con mi vida normal, Espectacular. ni política ni nada de eso. Por eso yo dejo que la relevancia la tenga la información como Yo tal. creo, María Clara, que una palabra podría ser como el resumen, gracias. Gracias. Hiciste una... Y gracias Estilo. en nombre de todos.
los ciudadanos. Y no gracias por estar en el programa. No, que en nombre de todos los también lo ciudadanos. agradecemos, sino gracias, Gracias. por tu gestión a favor de la sociedad antioqueña. Esperemos y digamos que mi sentir es que quiero que más personas sean ciudadanos comprometidos, pero desde los ciudadanos, que sientan el dolor y que todo lo podamos hacer. Gracias. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.